solo en las Escrituras, solamente en ellas, nosotros vamos a encontrar, porque ellas nos van a señalar la manera en que podemos comprobar, según Dios quiere que lo hagamos, para ver si nuestra fe o la de cualquier otra persona puede ser probada por una serie de enunciados que vamos a encontrar en las Escrituras. Nos van a ayudar a deslucidar eso, a esclarecer bien claro, a poner los puntos sobre la I en cuanto a lo que es una fe verdadera y lo que es una pirita o una fe empírica que no tiene nada en que sustentarse realmente, sino lo que dice ser. Jacobo ya se había referido en esta misma carta, pero en el capítulo anterior, en el 1, al decir que el hombre que era oidor y no hacedor de la palabra no podía agradar bajo ningún concepto a Dios. El mismo Pedro también declara acerca de esto, Pablo, Juan y hasta Jesucristo mismo, cuando hace referencia de aquella persona que es oidor y no hacedor, y los compara y dice que uno es como el que hizo la casa sobre arena, y dice que cuando vinieron los embates del tiempo, el agua, los vientos, pues sencillamente se lo llevó todo, y dice, y grande fue su ruina. Asimismo es la persona que no es hacedora de la palabra. Y que yo tenga entendido, la palabra, cuando decimos hacedor de la palabra, es vivir en testimonio constantemente, viviendo lo que es y cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sencillamente, el oidor se engaña a sí mismo y queda demostrada su fe empírica por no ser un hacedor de obras que Dios mismo dice que ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Para que andemos en ellas es que vivamos caminando por medio de esas obras que nosotros debemos tener en nuestras vidas como una evidencia de que tenemos una fe firme, una fe viva, una fe que nos ha salvado. Por eso la distinción la presenta el mismo Santiago cuando dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. El oidor de la palabra, que no es hacedor de la palabra, no tiene nada, es muerto también. Entonces, para nosotros hacer esto, vamos a tratar de discernir tomando 5 puntos o 5 principios básicos, 5 verdades que la misma Escritura nos van a proporcionar. Yo voy a irlas leyendo, después voy a enseñarle de dónde las he tomado y al final hacemos una pequeña conclusión. O sea, esto es un pequeño estudio. La primera verdad o principio para probar o para nosotros discernir acerca de la fe es el que dice, por medio de los frutos evidenciamos quiénes somos. Ellos sirven para diferenciarnos, buenos o malos frutos. Independientemente de su fin, nos indica qué tipo de árbol de creyente somos. Acortándolo, por medio de los frutos evidenciamos quiénes somos. Ellos sirven para hacernos la diferencia, los frutos, ya sean buenos o ya sean malos. Dice la palabra en Mateo 15, es donde voy y sostengo esto. Guardaos de los falsos profetas. Y miren que es lo mismo que dijo en Juan, que dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pues aquí nos dicen los mismos. Cuídense, guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, por sus frutos. No por su apariencia, porque vienen disfrazados como ovejas, vestidos como ovejas. Por sus frutos los conoceréis. Dice ahí mismo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tanto el versículo 16 como el 20 repiten lo mismo. 2 veces el Señor nos da este principio. Por su fruto los conoceréis. Para distinguir los verdaderos creyentes, la fe verdadera de aquellos que profesan una fe que es hipócrita, en este caso lo que son los falsos profetas, como nos indica estos versículos, nosotros tomamos que no puede el buen árbol dar malos frutos.
ni el malo dar buenos frutos. Una persona va a evidenciar su fe por medio de sus obras, por medio de sus acciones, de su andar diario, por su testimonio de vida. No por lo que él dice que él es o por lo que él aparenta ser. Su proceder es quien nos dice si es o no un auténtico creyente y si su fe es o no verdadera fe. Tan sencillo como eso. Si nuestras obras no son buenas, si no hay buenos frutos, aunque nosotros digamos que tenemos fe y que nuestra fe nos ayuda en todo, Jesús dice todo lo contrario y dice que no dé buen fruto aquel árbol, el que no lo dé, dice, será cortado y echado al fuego. No importa lo que diga, aunque diga creer en Dios y afirme que tiene una fe auténtica, no es lo que tú digas, sino lo que tú produces, lo que tú das como evidencia de tu fe. Si no hay evidencias de fe, creo que no hay fe entonces. ¿Cierto? Creer en Dios es una cosa, cierto, es importante. Y llamar a Jesús Señor también es importante, pero no basta. Y Jacobo nos lo dice en la lectura inicial. Nos recuerda que aún los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no son salvos, sus obras no son buenas, son homicidas, mentirosos, amantes del mal, y solo les espera el juicio eterno, la condenación eterna, solamente. El mismo Señor Jesús previamente había declarado algo por el estilo cuando dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que dice, no el que repite, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace. Mateo 7:22 continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de obras malas, de malos frutos. Por eso el Señor los aparta. No fue que hicieron, no. ¿Y cuándo se hacen malas obras y malos frutos? Cuando son para tu propio interés, cuando no son para la gloria de Dios, cuando son obras interesadas, por lo tanto no son buenas obras. Y el Señor a esos desecha. Y bien claramente especifica y dice, hacedores de maldad, de obras malas, de frutos malos. Por lo tanto, por este primer principio pudiéramos establecer que no será el hombre juzgado por lo que dice, sino por lo que hace, por lo que evidencia al hacer de su fe. El segundo de estos principios o verdades para nosotros poder clarificar, probar la fe, distinguirla, pues va a ser el que dice las buenas obras, los frutos son un producto exclusivo de nuestra permanencia en Cristo. Repito, las buenas obras, los buenos frutos son un producto exclusivo de nuestra permanencia en Cristo. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y ahora viene lo más importante, noten. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No dice un poquito, medianamente, algo, dice nada. Y ese nada es absolutamente nada, según la forma en que Dios nos habla. El Señor nos indica primeramente que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos somos dependientes de Él. De Él, al ser la vid verdadera, fluye la fuerza, la energía,
la fortaleza del creyente. De Él surge el que nosotros, como dice la palabra, Él pone en nosotros tanto el querer como el buen hacer. Por eso, porque nosotros permanecemos pegados a Él. Esa corriente viva que puede hacernos accionar nuestra fe para que produzca como el Señor espera que produzca, lo hace por medio de que nosotros estamos sostenidos en Cristo, sustentados por medio de Él. Si nosotros estuviésemos solos, bien claro dice la Escritura, nada podríamos hacer. No habrían en nosotros ni frutos ni buenas obras. Es claro, por tanto, que aquel que da buenos frutos es porque Cristo está en él y que su fe es firme en su Señor, que es auténtica su dependencia y el señorío de Cristo en su vida, ya que sin Él es imposible que persona alguna pueda hacer algo bueno. La obra de quien nos salvó se va perfeccionando día a día conforme a su santísima y sagrada voluntad. Eso es lo que hay. Repito, las buenas obras, los frutos son un producto exclusivo de nuestra permanencia en Cristo. Pero como también acabamos de leer ahí, también el número 3, o la verdad y principio para nosotros distinguir la fe, pues viene de esa misma lectura y es el siguiente. La ausencia de buenas obras denota, por tanto, la separación de Cristo. Así como las buenas obras indican que estamos con Cristo, porque solamente con Él podemos llevar verdadero fruto, buenas obras, pues no estando con Él o alejados de Él, es lo que dice, no podemos tener obra alguna. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque, y ahí vuelve donde viene el interés, separado de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, concluimos que el que está separado de Cristo no lleva frutos. Lo dice el mismo Señor. De la misma manera en que se lleva fruto aquellos que están en Cristo, es igual, claramente estipulado, que están los separados de Cristo, tienen la imposibilidad de llevar fruto. No pueden por ello, no están preparados, facultados, no tienen las propiedades para dar fruto. Sin mí nada podéis hacer. Como el pámpano no puede dar fruto por sí solo, sin estar pegado a la vid, igual el cristiano, si no está con su Señor, con Jesucristo, no va a producir. Esta presencia o ausencia de fruto nos lleva nuevamente a cómo podemos reconocer o probar la fe bajo estos principios. Recordemos también dónde encontramos algo de esto, y lo dimos en una lección anterior, ¿se acuerdan? Esa prédica que se llamaba la cizaña que pretendió ser trigo. Pues igual, la cizaña que fue sembrada por el enemigo en la noche, cuando se había sembrado durante el día el trigo, no se hizo notoria, atiendan, sino hasta que la primera, dio frutos y la otra no dio frutos. Se descubrió entonces, no por la apariencia de una, sino por la ausencia de fruto de la segunda, en comparación con los frutos que tenía el trigo. Aún la cizaña, por muy semejante que sea al trigo, no es trigo. Y solo es muy notorio cuando el trigo produce fruto, pero la cizaña no lo produce. No puede producir trigo la cizaña por mucho que se parezca al trigo. Veamos cómo dice la palabra. Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, o sea, está hablando de cuando creció, dice, cuando salió la hierba y dio fruto, por lo tanto, ahí es toda una oración, una acción continuada de creció y dio fruto. Dice, entonces apareció también la cizaña. No fue que en ese momento apareció, en realidad lo que está diciendo, entonces se dieron cuenta, se hizo notorio que lo que había al lado era cizaña. Pero hasta ese momento creció junto, uno al lado del otro, juntos, el mismo tono, el mismo color, las mismas hojas, idéntico.
¿Y qué estamos hablando? ¿De dónde? No es el mundo. No fue en el mundo que se sembró la cizaña, fue en la iglesia. Es en la iglesia. Es entre los hermanos, es entre los creyentes. Por eso vemos tantas personas viviendo del evangelio, aprovechándose de los incautos, de aquellos que no tienen una verdadera formación sólida en cuanto a lo que dicen las escrituras, aquellos que todavía no la han albergado en sus corazones y no se han afianzado en ellas. A esos incautos es que vienen entonces y le quitan la palabra sembrada, como bien dice en la parábola del sembrador. Arranca, el enemigo arranca la semilla que fue sembrada en sus corazones. Pues así también ocurre con la cizaña. Fue sembrada por el enemigo y parece ser trigo, pero no es trigo. La ausencia de buenas obras va a denotar, va a hacer la diferencia de aquellos que están separados de Cristo. Cuarta verdad o principio para nosotros probar la fe. Dice así: es la fe la que salva, en quién y cómo creemos y no lo que hacemos. Hermano Pepe, usted se está contradiciendo. En ningún momento estoy reafirmando lo que dice la palabra, sencillamente. Y el mismo Jacobo, eso fue lo que hizo, reafirmar lo que dice la palabra. En ningún momento negó eso. Lo que dice, por ejemplo, en Santiago 2:18, dice: algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe, o sea, la que tú dices tener por medio de tus obras. Dime la evidencia de ellas, que yo te mostraré. No dice mis obras, dice mi fe, la autenticidad de mi fe por mis obras. En ningún momento ha dicho que una está sustituyendo a la otra. Lo que está es diciendo que hay una diferencia entre una fe auténtica y una que no lo es, entre lo que es trigo y lo que es cizaña. Entonces dice claro así, Efesios 2:8, y nos vamos a ir ahí para el cuarto y el quinto de los enunciados o principios y verdades. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es claro, yo no he ganado, porque es imposible ganar la salvación por lo que yo hago. Yo he recibido la salvación como una misericordia de Dios por medio de haber creído en la sangre derramada del Cordero. Eso es lo que me ha dado, por haber creído, no por haber hecho. Nada de lo que yo pueda hacer me va a dar la salvación, sí lo que yo he creído. Esta es una de las más grandes verdades y columnas que sostienen la fe de cada uno de nosotros. Sin esto, bueno, tendríamos que dudar de todo. Pero este es uno de los grandes pilares de nuestra fe. Y es falso de toda falsedad adjudicarle a Jacobo algo que difiera con esta verdad, o esto que está escrito en la palabra, o pensar que la Biblia puede contradecirse a sí misma. Eso es totalmente falso. No, nunca, jamás. Es cierto que la fe es la que salva en primer orden, pero esa fe, por medio de la cual fuimos salvos en primer término, nos hace una creación por haber creído con un corazón dispuesto. Y volvamos otra vez a lo que es la parábola del sembrador. Ese último corazón, esa última tierra que recibió el evangelio, que eran 4. Nosotros decimos que la parábola del sembrador, yo diría que mejor, como dicen algunos también, la de las 4 tierras, porque es lo que da a evidenciar cómo trabaja la palabra en el corazón de los hombres. La última era la que estaba preparada. La última fue la que recibió, pero recibió, tomó y dijo, que no solamente oyó, sino que entendió la palabra, el mensaje, lo que es salvación. La hizo suya, se adueñó de ella. El último fue el que entonces produjo frutos al 100 por uno, al 60 y al 30 por uno. Las otras 3 no dieron fruto, ya que no pudieron retener la palabra que le fue dada, porque a los 4 le fue dada, pero solamente uno la entendió, la retuvo. Inmediatamente que hizo esa fe,
esa palabra en él, ¿qué hizo? Da frutos. Los otros no dieron fruto. Por lo tanto, no pudieron retenerla. Por lo tanto, su fe no era una fe que salvara, no era salvífica, no era verdadera, no era auténtica. La facultad de dar frutos a diferentes medidas le vino a esa tierra luego de haber creído. Esa persona creyó con un corazón dispuesto, fue sensible a la palabra del Señor. Desde ese instante en que él creyó, de esa forma en que él creyó, fue salvo. No por lo que hizo, sino porque creyó. Pero el haber creído inmediatamente perfecciona esa fe por medio de ¿qué? De producir frutos por medio de la fe que tiene en Cristo. Recordemos el ladrón que fue salvo en la cruz, que algunos dicen, no, pero ¿y entonces qué obra hizo? Ok, el ladrón, su declaración de fe en el Señor luego de haberle reconocido como Señor y Salvador y haberse reconocido él, haberse autonombrado como pecador y merecedor de esa muerte que estaba sufriendo, le proporcionó la salvación. No tuvo obra alguna más que el fruto de su propio arrepentimiento. Esa fue su obra. Y no es la obra, y vuelvo y les digo, es la fe, el tipo de fe con que se ha creído. Si es la fe auténtica, eres salvo. Ahora, si eres salvo, inmediatamente has creído, vas a obrar en el Señor. ¿Por qué? Por el quinto y último enunciado o principio para probar la fe que dice, toda fe auténtica nos convierte en nueva creación o nuevas criaturas, creadas en Cristo para buenas obras. Miren lo que nos convierte, para buenas obras y para que andemos en ellas. Volvemos al asunto de las buenas obras. Y si somos hechura suya, como bien dice en Efesios, quedamos en el 9, que decimos no por obra para que nadie se gloríe, pues el 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Miren donde mismo dice que no era por obra para que nadie se gloriara, pero inmediatamente nos está confirmando y nos dice que estamos siendo creados en Cristo Jesús. O sea, lo que dice, cuales Dios preparó de antemano entonces para que anduviésemos en esas buenas obras, en ellas. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto quiere decir que cuando es verdadera la fe que tiene el creyente, el Señor nos faculta, nos capacita, nos mueve a andar en buenas obras. Esa fe, si es verdadera y si es auténtica, nos demanda a que accionemos a favor de la obra misma y conforme a la voluntad del Padre. No conforme a nuestros intereses, no conforme a nuestros deseos. Si esa fe es verdadera, producirá frutos propios de ella misma, de una fe auténtica. Entre esos frutos vamos a ver frutos de arrepentimiento. Es el primero de los frutos que da esa fe. Frutos de arrepentimiento. Frutos de acción de labios que alaban y adoran a Dios. Frutos de santificación. Qué importante es eso. Frutos de santificación. Como hay personas que dicen que tienen fe y sus vidas están muy alejadas de lo que el Señor nos pide que seamos, parecidos a Él en cuanto a santidad se refiere. ¿Cuán alejados? Frutos, cuando es una verdadera fe, va a producir frutos en nuestro carácter, el cual deberá irse transformando cada día para hacerse cada vez más semejante al de Cristo Jesús. No puede quedar nuestro carácter igual que el día en que conocimos al Señor. La obra no se hace en un santiamén de decir, y ahora nuestro carácter ha sido completamente perfeccionado. No es así. El que inició en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. La va a perfeccionar a través de pruebas, la va a perfeccionar a través del tiempo, a través del ministerio, a través de darnos dones y darnos trabajos para su gloria. Frutos que son evidencias verdaderas de lo que es un testimonio auténtico de un cristiano, de un verdadero creyente. Testimonio de nuestra fe. Y ese testimonio inclusive va a saltar, va a relucir ante aquellos del mundo que aún no son creyentes.
Y esos testimonios de aquellos que profesan una fe auténtica llaman la atención a la conversión, a aquellos que el Señor decide tocar su corazón. Interesante. Pero ¿el qué? El obrar nuestro. Y si todos estos detalles no se dan en nosotros, entonces es que no estamos facultados para producir y andar en buenas obras. Y entonces es señal segura de que no hemos tenido una fe genuina y salvífica. Mucho cuidado. 5 enunciados, voy a concluir ahora, que fueron extraídos de la palabra. El primero, a ver si se lo voy a recordar, así refrescan su memoria. Por medio de los frutos evidenciamos quiénes somos. Ellos sirven para diferenciarnos, buenos o malos frutos. Independientemente de su fin, nos indica qué tipo de árbol de creyente somos. 1. El 2. Las buenas obras son frutos, o los frutos buenos, son un producto exclusivo de nuestra permanencia en Cristo. El número 3. Las ausencias de buenas obras, que en este caso es lo contrario, denota o demuestran, por tanto, la separación de Cristo. El 4. La fe es la que salva. En quién y cómo creemos y no lo que hacemos. 5. Toda fe auténtica nos convierte en nuevas criaturas creadas en Cristo para buenas obras y para que andemos en ellas, las que el Padre preparó, dice, de antemano. La fe, hermanos, por tanto, es dinámica, es productiva, es abundante, es generadora de obras, así como la electricidad. Ustedes se han dado cuenta que ustedes toman un alambre y lo conectan, un alambre vivo, a un clavo. ¿Qué pasa? El clavo se vuelve igual, pasa la corriente a través del metal, del clavo. Es buen conductor. Así nosotros somos buenos conductores de la obra de Dios por medio de nosotros, de cumplir fielmente la voluntad de Dios por medio nuestro. Nosotros, una vez que hemos creído con una fe auténtica, nos convertimos en eso, en conductores de la gracia de Dios en el mundo, para otros, para evidenciar la gloria de Dios delante de los hombres. Si, como dicen algunos, las obras no son importantes y no interesan, eso no es cierto. Y nosotros creo que con estas cinco verdades o 5 enunciados extraídos de la palabra, creo que lo hemos comprobado. Santiago en ningún momento quiso traer disyunción ninguna o confusión al decir estas cosas, sino como bien claramente él dijo, la fe actúa conjuntamente con las obras y la fe se perfecciona por las obras. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, ¿qué podemos decirte que ya tú no conoces? Si antes de abrir nuestros labios, ya tú sabes lo que te vamos a decir. Pero es necesario, Señor, que volquemos nuestro corazón por medio de nuestras rogativas a ti y te digamos, Padre, que cambie nuestro corazón cada día más y que siga haciendo en nosotros, Señor, que haya una nueva voluntad para que procuremos que nuestro carácter se forme cada día lo más semejante al de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a actuar como Él actuó. Ayúdanos, Señor, a hacer las obras que tú de antemano has preparado para cada uno de nosotros desde que hemos sido nuevas criaturas en Cristo Jesús. Permite, Padre, que nuestros ojos sean abiertos y veamos la importancia que tenemos en cuanto nosotros andemos como tú nos has pedido que hagamos, en buenas obras. Como el mismo Señor nos dijo, que si en verdad le amábamos, pues cumpliéramos con sus mandamientos, con sus dichos, Señor, y con los tuyos. Permite, Señor, que esta pequeña exposición que hemos tenido esta noche, pues quede grabada en nuestra mente y en nuestros corazones, para que cada día procuremos, Señor, andar fielmente de la manera en que tú quieres que lo hagamos. Todas estas cosas te las pedimos
en el nombre de Jesús.